Bueno, arrancamos con el capítulo 7 de error de estado estable y empecemos con lo conceptual y la apertura como venimos haciendo hasta el momento. Entonces, antes de ver la matemática del capítulo, arranquemos con un poco de intuición. Imaginemos un depósito automatizado de esos bien modernos tipo Amazon con robots móviles dando vuelta. Em, entonces, sabemos que hay sensores, que hay rutas y que la precisión es muy importante por el nivel de optimización que tenemos. Entonces, em, queremos un robot controlado donde le vamos a dar una referencia bastante puntual, mantenerse exactamente a 50 centímetros de una pared mientras avanza, ¿sí? Entonces aquí, como lo ven en la imagen, tenemos un punto de referencia del robot, que generalmente puede ser el medio, el centro, y queremos que mantenga una separación de 50 centímetros respecto de la pared cada vez que toma este camino por el pasillo, ¿sí? Entonces, ya se van imaginando que tenemos una respuesta temporal eh, de la variable x, en este caso, que es distancia a la pared, y tenemos un esquema de control clásico, y tenemos perturbaciones, y empezamos a ver que el sistema es estable, pero que hay un error que no desaparece. Entonces, vemos un poquito más esto. Viene el equipo de ingeniería, prueba el sistema y dice al principio anda todo bien. ¿Por qué? Bueno, por los criterios que habíamos visto antes de las respuestas transitorias de los sistemas, dijimos, bueno, no oscila, anda muy bien, no se va al infinito, no diverge, ¿sí? No pasa nada raro y no se estrella. Entonces decimos, fantástico, el sistema es estable, que es lo que hemos estado viendo en todo el capítulo entre el 4 y el 6. Pero viene alguien con una regla o con un patrón, un sensor patrón, un láser o con lo que quieran, mide y descubre que no está a 50 centímetros, como queríamos, de la pared, sino que anda a 47. Y no importa cuánto tiempo pase, se mantiene ese error, sin ese error de 3 centímetros, sin lograr bajar o llegar a cero. Entonces, bueno, ahí ¿qué pasa? Vemos que no desaparece. Entonces ahí arranca una de las partes muy importantes de la teoría de control, que es que un sistema puede ser completamente estable, pero aún así puede ser impreciso. O sea, el nivel o el grado de imprecisión que tiene la respuesta en estado estacionario, luego de haber pasado su transitorio, no es lo suficientemente preciso para los requerimientos que queremos. Entonces, em, puede ser o sea, puede ser que esto esté pasando en forma permanente. ¿Por qué causa? Bueno, pueden ser por rozamientos, pueden ser que haya alguna pendiente, entonces ya no estamos trabajando todo tan perfecto como en el papel. Puede ser que el sensor esté mal calibrado, por eso yo cuando les dije que venían y medían y encontraban el error de estado estable, lo hacían con un sensor o con un patrón o sensor patrón externo, no con el del propio sistema, porque el propio sistema me puede estar midiendo mal, entonces por supuesto que parece que voy bien, pero en realidad voy mal. Entonces con un sensor externo mido y ahí me doy cuenta que el sistema no está cumpliendo con lo que necesito. Pueden ser que hayan perturbaciones constantes, por ejemplo cargas que me estén impidiendo llevar el robot a donde quiero, o simplemente que sean un modelo imperfecto con el que he trabajado para calibrar los controladores. Entonces todo esto lleva a que haya un error de estado estable, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar en este capítulo. Bien, por lo tanto acá agregamos un cambio mental o cambiamos un poco la forma en la que veníamos pensando, o en realidad la expandimos, la profundizamos un poco más. Y otra vez les menciono que la pregunta principal era si el sistema explotaba, se rompía, era estable o no era estable, básicamente, ¿sí? Em, y después apareció otra preocupación, ya cuando definimos que más o menos si era estable o no el sistema, dijimos, bueno, ¿y qué tan rápido responde? ¿Con qué forma responde? ¿Cómo es ese transitorio? Que si bien es estable, tengo que ver si además tiene sobrelongaciones, si es rápido, si es lento, bueno, lo que ustedes ya vieron antes.
era todo el tema del transitorio, ¿sí? Tiempo de establecimiento, sobrepaso, amortiguamiento. Pero ahora llegamos ya a un tercer nivel por encima, donde es la pregunta más natural para nosotros, que es si finalmente cuando se calma llegó o no donde quería, cumplió o no con lo que yo quería lograr, ¿sí? Llegó a la temperatura y se mantiene en la temperatura que quiero o no. ¿Mm? Adquiere la presión en el sistema y se mantiene en esa presión sin importar las perturbaciones lógicas que va a sufrir o no, o se me va. Bueno, esto ya es un problema más de precisión, ¿sí? Y ahí estamos hablando de error de estado estacionario. Entonces seguimos un poco con metáforas del conductor en este caso, un ejemplo muy palpable para nosotros humanos que manejamos vehículos y somos el controlador en ese caso del vehículo, ¿no? Entonces, suponiendo que vamos a manejar con un control crucero en la ruta, ¿no? Seteamos la velocidad en 110 kilómetros por hora. ¿M? O ahí queremos llegar. En realidad, nos proponemos ir a 110 kilómetros por hora en la ruta. Entonces, podemos tener el caso de un conductor, vamos a hacer el caso uno, que es un conductor que piensa, dice, mientras no se me vaya de control, está todo bien. O sea que si el auto está estable y no me oscila, no vibra, no acelera infinitamente, no pasan cosas raras, digamos, ya con eso me conformo, digamos. No importa si voy a 103, a 105 o a 107. ¿M? Por ahí no llego a 110, pero la llevo tranqui. ¿M? Entonces ese conductor, digamos, está pensando mucho o sobrevalorando la estabilidad, ¿sí? No le interesa tanto la precisión. ¿M? Este es un caso. Y, por supuesto, va a tener un desvío, porque no está pensando en eso, sino está pensando en que nada se me mueva, nada se me desplace el lugar. Entonces, ese ya empezamos a definir con ecuaciones un poquito, como lo van a ver, error de estado estable, em, que se va a definir cuál es el error para cuando t tiende a infinito, obviamente. El error para cuando t tiende a infinito, porque nos interesa cuando ya pasó el transitorio, eso quiere decir que cuando t tiende a infinito. Bien, entonces acá aparece algo, el error estacionario solo tiene sentido si el sistema es estable. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero lo sigo mencionando porque es muy importante. No tiene sentido si el sistema es inestable. ¿Mm? Bueno, ¿cuánto error queda al final? Siempre y cuando si el sistema converge, porque si diverge no tiene mucho sentido. Es como decir si un avión está alineado o no, pero en realidad si antes se fue y nunca llegó a estabilizarse. No tiene sentido preguntar por eso. Bien. Y ahí surge uno de los conceptos que lo vamos a ver como el teorema de valor final. Y algo muy importante de este conceptual que estamos viendo es que este teorema del valor final tiene ciertas hipótesis. Por lo tanto, si no se cumplen esas hipótesis, no podemos aplicar el teorema del valor final. Bien. Y entonces nos preguntaremos, bueno, pero ¿qué pasa o qué hay para que en algunos sistemas se elimina el error y en otros no se elimina ese error? En algunos sí lo elimina y en otros no lo elimina. Bueno, ahí empieza algo que es clave en teoría de control, que son los integradores. Nosotros ya hemos visto los integradores y acá lo que hay que tener en cuenta es que en general un integrador cambia la capacidad de perseguir referencias. Perseguir referencias. Un integrador, otro integrador y así si vamos agregando integradores, le va dando capacidades del sistema distintas, le va generando más memoria y eso ya vamos a ir viendo que le permite perseguir o acercarse y reducir el error de distintas referencias. Entonces, vamos a pensar un poco ahora también seguimos con los casos de los conductores y vamos a ver la historia del conductor distraído. Estamos hablando conceptualmente, pero esto es muy importante porque nos acerca a lo que nos va a llevar la matemática después. Entonces, imaginemos dos conductores o tres. Tenemos uno tipo 0, tipo 1. Ahí vamos a ver por qué le ponemos tipo 0, pero un conductor A, B, C, el tipo 0 o el A es conformista, el tipo 1 es obsesivo y el tipo 2 es extremo. Entonces, piensen ustedes en alguien que maneja
y quiere ir a 110, como dijimos, que es nuestra referencia, o queremos hacer tipo de velocidad crucero, digamos, pero manipulando nosotros. ¿Y qué le pasa a un conformista? Cuando llega a 105, por ejemplo, dice, ya estamos lo bastante cerca, no nos la juguemos, no queramos ir un poco más rápido y sufrir consecuencias raras o tener que corregir rápido. Entonces, lo dejamos ahí. Nos quedamos en 105 y mientras vaya 105 y no se nos mueva mucho, chao, mantenemos. Bueno, obviamente va a tener un error ante una entrada de escalón, en este caso, que va a una referencia de 0 a 110, va a tener un error que lo va llegando a los 105 y cuando llegue a 105, ese error de 5 kilómetros por hora lo, lo va a mantener, porque no le interesa arriesgarse a nada. Después viene un conductor, digamos, más obsesivo, que dice, no tolero la diferencia. Y si me faltan 2 kilómetros por hora para llegar a los 110 y cumplir con lo que nos hemos impuesto, voy a seguir acelerando. Y si falta 1 kilómetro por hora y vamos a 109, sigo acelerando. Y si falta 0,2, sigo acelerando también. Nunca deja de corregir hasta que el error vaya a 0. Eso es un comportamiento de tipo integrador. Ya vamos a ver matemáticamente cómo se expresa o cómo se ve esto en los sistemas, pero entendamos el concepto que seguir reduciendo el error significa un comportamiento integrador. Y entonces, en este caso, este conductor tipo 1 va a poder eliminar el error de estado estable, ¿sí? Llevándolo a 0 para una referencia escalón, porque hemos visto, acá hemos descrito este comportamiento, donde se va acercando a la velocidad deseada de a poquito. Entonces, el tipo 1, ¿sí? Va a eliminar el error de estado estable ante una referencia escalón. Muy importante esto, ya me lo voy adelantando con lo que sigue. Y después tenemos otro conductor extremo, más que el tipo 1, y dice, ahora, ¿qué pasa? Si a este conductor o al anterior le tiramos una referencia que sea más compleja, entonces ya no le digo, voy a mantenerme, llévame a una velocidad de 110. Ahora te voy a dar una velocidad que cambia. Entonces, no va a ser constante la velocidad que te pido de 110, sino que, por ejemplo, va a ser así, va a ser una rampa. Entonces, quiero que me vas aumentando la velocidad. Supongamos que el auto no nos vamos a ir todavía a la saturación, pero vamos a hablar en este rango donde aumentame la velocidad cuando llegue a 110, quiero 111, 113 con una rampa. Em, entonces acá el conductor tiene que ser bastante más preciso y tiene que poder seguir esta rampa. El tipo 2 logra seguir esa rampa porque tiene más memoria acumulada. Acá es más integrador, digamos, vamos a decir más adelante. Ya vamos a profundizar. Pero en el tipo 1 no seguiría la rampa con un error estacionario. El tipo 2 ya es alguien más obsesivo, que está más pegadito de la referencia, puede moverse más rápido que ellos, que puede mover el sistema más rápido y tiene más memoria acumulada. Entonces él puede ver y llevar el sistema a que, o el vehículo en este caso, a que vaya a la velocidad del perfil ese de una rampa, que va subiendo la velocidad, la referencia. Entonces, acá empezamos a ver que la persistencia del controlador, cuánto tolera equivocarse, o cuán complejas son las referencias, se puede seguir, va todo unido y no es una cosa independiente de la otra. O sea que vamos a tener en cuenta las referencias y los controladores. Pero todo eso en el papel. Pero después viene el mundo real, donde todos los modelos empiezan a hacer agua. ¿Y qué puede pasar en el mundo real? Bueno, cambia la ruta, cambia la rugosidad, la forma de la ruta, cambia el estado de la ruta, empieza a llover. Hay viento, hay viento lateral, hay viento frontal, hay viento de cola. Entonces nos empieza a mover el auto. Ya, digamos, si nosotros mantenemos el acelerador a una posición, a un ángulo exacto
y tenemos viento lateral, viento frontal o viento de cola, o empieza a llover, o combinaciones de todas estas, por supuesto que la velocidad del auto va a cambiar. Entonces, también tenemos pendiente, bueno, que tiene que ver todo con los cambios de la ruta. También tenemos el motor que a lo largo del tiempo va cambiando y no es el mismo auto. Y tenemos temas de sensado, porque lo que yo estoy sensando para ver a qué velocidad voy puede que no sea exactamente la velocidad a la que realmente estamos yendo. Eso pasa, por ejemplo, cuando cambiamos cuando cambiamos las cubiertas y no son la misma medida, puede que nosotros estamos viendo una velocidad a veces en el tablero que no es la verdadera, que si la medimos con un GPS nos da distinta. Entonces todos estos cambios nos empiezan a decir, bueno, ¿y qué tan sensible es mi sistema a todas estas imperfecciones? Yo lo diseño en papel y después, cuando vaya a la vida real, cuando lo ponga en campo, cuando lo ponga en la calle a funcionar, ¿qué tan sensible va a ser este sistema a todas estas imperfecciones más perturbaciones? Ambas, imperfecciones de modelado, de muchas cosas, y después, o simplificaciones que hemos hecho, y después también las perturbaciones propias que vamos a tener con el sistema funcionando en la vida real. Entonces ahí viene otro concepto que también está incluido en este capítulo, que es el concepto de sensibilidad. Sensibilidad, muy importante. Cuán sensible o cuán robusto es la palabra opuesta, cuán sensible o cuán robusto es nuestro sistema. Entonces acá pasamos con otra analogía y decimos, bueno, ahora tendríamos que ver dos controladores o dos sistemas, uno más sensible, uno más robusto, lo vamos a interpretar o lo vamos a hacer la analogía con un conductor nervioso, ¿sí? Alguien que es muy nervioso o alguien que es muy robusto, muy aplomado, digamos, de otra forma para llevarlo más a la parte humana. Entonces, ustedes también habrán visto, y habrán sido algunos de ellos, que hay conductores que, por ejemplo, sienten, o vamos a exagerar acá, una pequeña ráfaga de viento, se da cuenta, ¿sí? Y mete un volantazo, o sea, quiere decir que es muy exagerado. Quiere decir que tiene mucha sensibilidad. O pasa a alguien, o ven que viene un auto por un camión por la izquierda, y mete un volantazo porque es extremadamente exagerado. Entonces esto quiere decir mucha sensibilidad desde la matemática o desde los sistemas. Otros apenas se mueven, son poco sensibles, no le tienen miedo, no es muy, eh, no exagera la reacción, sino al contrario, la amortigua mucho, entonces son más robustos. Unos más sensibles, más robustos. Son contrarios, ¿no? En el control pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos setear controladores para que sean más sensibles o más robustos. Obviamente, algunas veces nos sirve uno o el otro. Y ahí vamos haciendo el tuning o el seteo o la calibración de nuestro controlador, que es lo que nosotros como diseñadores vamos a ir tendiendo a ver eso. Entonces, van a ver algunas ecuaciones como esta que está acá, ya la vamos a profundizar cuando avancemos con el capítulo, pero lo que es importante ver en este momento como concepto es que nos interesa saber cuánto afectan las imperfecciones externas al comportamiento final de nuestro sistema. Esto es lo que queremos responder cuando veamos esta parte, estas ecuaciones. Yo le digo, bueno, ¿y su sistema? Ustedes, conductor con un determinado vehículo, ¿cuánto te afectan las imperfecciones? Es muy robusto, es muy sensible, rechaza bien estas perturbaciones, quiere decir que se mantiene el sistema por ejemplo, de control crucero. Cuando el auto agarra una subida pronunciada, mantiene la velocidad, acelera más para mantener la velocidad, o simplemente no le pasa mucha piola y funciona todo bien cuando la calle es plana, no tiene viento, no hay lluvia. Entonces eso sería rechazo a perturbaciones. Corrige errores o no corrige estos errores. Se vuelve muy sensible o poco sensible. Muy sensible, poco sensible, muy robusto o poco robusto frente a todos estos cambios. Bueno, más allá de cómo funciona, siempre cada una de estas cosas no es gratis. O sea, si queremos una cosa, perdemos otra, porque realmente van opuestas.
Entonces siempre vamos a hablar de el trade-off en inglés o la relación de compromiso o costo-beneficio. Este trade-off, que es cuando empieza un sistema real, ¿no? Porque cuando queremos todo, decimos, ¿qué queremos en este sistema? Quiero rapidez, quiero precisión, quiero robustez, quiero estabilidad, quiero rechazo de fluctuaciones. Ah, bueno, todo no se puede. Entonces vamos a tener que empezar a elegir, porque si el sistema es muy rápido, es poco robusto, porque si queremos mucha estabilidad, vamos a perder después capaz en velocidad. Bueno, entonces, todo junto no se puede, en general, porque la física siempre negocia. Entonces, tenemos que empezar a elegir. Podemos tener un conductor agresivo que va a corregir demasiado fuerte, o si es muy agresivo, digamos más Fórmula 1, entonces va a mejorar la precisión, pero puede que oscile. Si se han subido a un auto andando rápido, se van a dar cuenta de la diferencia. En un conductor más relajado, por ejemplo, que sería un estilo de controlador, corrige muy poco, ¿sí? O sea que es muy robusto, pero va teniendo mucho error, porque como corrige lento o corrige poco, se va quedando con errores. Bueno, pero es robusto, no van a haber movimientos raros, ni bueno, obviamente que ya entienden la diferencia, me imagino. Y aquí aparece el verdadero diseño del control. No se diseña nunca a veces un sistema perfecto, sino se va eligiendo qué se tolera y qué no se tolera. ¿Qué error me banco? ¿Hasta dónde puedo tolerar un error? ¿Hasta dónde necesito sí o sí rechazar perturbaciones? ¿Cuánto es lo más lento o rápido que necesito actuar? ¿Y cuánto riesgo o inestabilidad puedo aceptar? Todo eso va a los criterios del diseño del controlador. Entonces, realmente, aunque en la matemática, ya cuando arranquemos ya con la ecuación del capítulo, van a ver que vamos a definir Kp, Kb, Ka. Bueno, no vamos a aprender las ecuaciones, pero no necesitamos memorizar las ecuaciones de estas constantes, sino lo que queremos, porque esto es la superficie, lo que queremos tratar de entender bien es si el sistema cumple o puede cumplir, si el sistema puede cumplir o no con lo que realmente queremos. Y entonces ahí no solo estamos hablando de una ecuación del estado estacionario, sino que ya estamos hablando de calidad, de precisión y de robustez, ¿sí? Porque no nos sirve nada decir este es el error si no sabemos si eso es lo suficientemente preciso, si no cumple con los estándares de calidad que necesitamos o si no es lo suficientemente robusto, por ejemplo.